He trabajado en la misma empresa durante casi 3 años. No es una firma enorme, pero está bien establecida. Es el tipo de lugar donde conoces a la mayoría de las personas por su nombre y tienes participación en la toma de decisiones, especialmente si has estado allí el tiempo suficiente. Empecé en un puesto de marketing junior, recién salida de la universidad y ansiosa por demostrarme. Poco a poco, fui ascendiendo en la jerarquía, hasta convertirme en coordinadora de marketing. No es el puesto más alto, pero me daba cierta autoridad y un verdadero sentido de logro. Mi equipo me respetaba y tenía una relación sólida con la alta dirección. Las cosas iban bien, o al menos eso parecía al principio. Siempre he sido bastante independiente, incluso desde pequeña. No tuve una infancia fácil, pero he hecho las paces con ello. Mi papá y yo siempre hemos sido cercanos, aunque de una manera que resulta más cómoda que emocional. Él no es de los que se adentran en los sentimientos. Nuestra relación se basa más en la comprensión que en la expresión. Mi mamá falleció cuando yo era joven, y mi papá se volvió a casar cuando tenía 16 años. Mi madrastra, Sara, entró en escena alrededor de esa época. Es de esas mujeres que parecen creer que pueden mejorar todo, siempre intentando arreglar lo que las rodea. Al principio, intentó demasiado estrechar lazos conmigo. Y yo lo dejé pasar, pero nunca se sintió natural. Sara no era de esas personas autoritarias y evidentes. Es más sutil, estratégica en la forma en que manipula a los demás. Cuando era más joven, no lo notaba. Pero ahora, siendo adulta, las cosas son diferentes. Es difícil ignorar a alguien que de repente aparece en la oficina con más frecuencia de lo habitual, ofreciendo consejos no solicitados sobre mi trabajo o sobre cómo cree que podría hacerlo mejor. Era su manera de demostrar que le importaba, pero siempre me hacía sentir incómoda. Nunca la confronté abiertamente, ya que en el gran esquema de las cosas no parecía tan relevante. Todo cambió cuando empezó a hablar de su hija, Claire. Claire es 2 años menor que yo y, si le preguntaras a Sara, te diría que Claire es perfecta para todo. Siempre fue la estudiante ideal, siempre haciendo las cosas bien. Claire fue lo suficientemente amable cuando nos cruzábamos cortés, pero distante. No es que fuéramos enemigas, pero tampoco éramos cercanas. Sin embargo, tenía una forma sutil de competir conmigo. Y no era la única que lo notó. Claire tenía esa habilidad de posicionarse de manera que daba la impresión de ser la opción más calificada para casi cualquier cosa, a pesar de que yo contaba con la experiencia para respaldar mi trabajo. Pero lo dejé pasar. Dinámicas familiares, pensé. Nada de qué hacer un gran escándalo. Luego, una tarde, escuché una conversación entre Sara y mi papá. Estaba en la cocina, preparándome una taza de café, y capté lo que decían al final. Solo creo que es hora de que Claire dé un paso adelante. Tiene todas las habilidades, y estoy segura de que a la empresa le vendría bien una perspectiva fresca. Tal vez podría acompañar a Kate y aprender el oficio. No haría daño, ¿verdad? Me quedé paralizada, con un sabor amargo invadiendo mi boca mientras escuchaba. No dije nada de inmediato, pero esa conversación dejó un nudo en mi estómago. La idea de que Sara tratara de empujar a Claire para que ocupara mi puesto sin decirlo abiertamente pero con una intención tan clara, fue perturbadora. Se sintió como una traición, como si mi propia madrastra estuviera socavándome sin considerar siquiera cómo me afectaría. Pero no la confronté en ese momento. Necesitaba algo más que una conversación a medias para hacer una acusación. Unas semanas después, empecé a notar cosas en el trabajo que no encajaban. Al principio, pequeños detalles, como que a Claire le asignaran tareas menores que deberían haber sido mías o que en la oficina, de repente, me preguntaran si estaba bien. Era sutil, casi como una campaña de rumores. Luego comenzaron los comentarios. «Kate, ¿estás segura de que puedes con la presentación?» «Parece mucho». «No te estreses, Kate, ahora tenemos a Claire ayudando». No eran ataques directos, solo pequeñas semillas plantadas para hacerme sentir insuficiente. Lo peor de todo fue
que se sentía como si estuviera librando una guerra invisible. No tenía pruebas concretas de la manipulación de Sara, pero podía sentir que ocurría. Al principio, no sabía qué hacer. No estaba segura de si debía confrontar a mi papá, pero sabía que no saldría bien. Él siempre me ha apoyado, pero también confía en Sara implícitamente. No podía arriesgarme a alienarlo sin pruebas, pero ya estaba harta. El trabajo por el que tanto había luchado se estaba viendo mermado poco a poco, y no estaba segura de cuánto tiempo más podría quedarme de brazos cruzados. Tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Cuanto más lo pensaba, más claro se volvía. No podía quedarme de brazos cruzados y dejar que esto continuara. Había trabajado duro por un puesto que me había ganado, y sin embargo, parecía que mi madrastra estaba dispuesta a quitármelo sin decírmelo directamente. Si la confrontaba, negaría todo y tergiversaría la historia de una forma para la que no estaba preparada. Así que decidí tomar un enfoque más metódico. No iba a dejar que ganara sin luchar, pero ¿cómo podía exponerla sin ponerme en riesgo? Durante las semanas siguientes, presté muchísima atención a cada detalle. Empecé a registrar todo: correos electrónicos, reuniones, comentarios, cualquier cosa que pareciera siquiera remotamente sospechosa. Creé una carpeta especial en mi bandeja de entrada y archivé todos los correos que recibía, incluidos los de Sara. Cualquier cosa que pudiera servir de prueba de su sutil campaña contra mí. También anoté cada conversación, cada comentario pasivo-agresivo, pero tenía que ser cuidadosa, pues demasiada atención de mi parte podría alertarla. Tenía que mantenerme profesional y serena, como si nada estuviera mal. Todo comenzó con Claire. Su presencia en la oficina se volvió más frecuente. Al principio, solo se notaba en reuniones ocasionales, donde se sentaba, tomaba notas y hacía preguntas. Pero con el tiempo, empezó a aparecer en mi escritorio, asomándose por encima de mi hombro para ver mi trabajo, sugiriendo ediciones y ofreciendo ayuda. Notaba que intentaba posicionarse como mi mano derecha, como si ella fuera quien liderara los proyectos que yo supervisaba. Se sentía como si cada pequeño detalle que hacía fuera examinado, cada proyecto que presentaba fuera cuestionado, mientras que el trabajo de Claire recibía elogios. La trataban como a la nueva niña prodigio, la próxima gran cosa, y yo lo odiaba. Y lo peor era que, cada vez que buscaba el apoyo de mi papá, él o no se daba cuenta o simplemente no le importaba. Al menos, eso era lo que sentía. Parecía estar tan absorto en su trabajo y en su matrimonio con Sara, que estaba completamente ajeno a lo que sucedía en la empresa. Si lo mencionaba, me verían como desagradecida, como si intentara socavar su relación con Sara. Pero sabía que no podía dejar que esto siguiera. Necesitaba pruebas, necesitaba palanca. Empecé a preguntar de manera casual sobre el progreso de Claire en la oficina, indagando las opiniones de la gente sobre ella. Lo que descubrí solo me hizo estremecer. Algunos de los miembros más veteranos del equipo me comentaron que Claire había estado involucrada en discusiones sobre asumir algunas de mis responsabilidades, por el bien del equipo. Cuando escuché eso ya no pude quedarme de brazos cruzados. Había una campaña de rumores en marcha, y yo era el objetivo. El problema no era solo la influencia de Sara, sino la manera en que toda la oficina se estaba alineando poco a poco con su plan. Actué en silencio. Empecé a llevar cuenta de cada pequeño detalle. Si Claire era copiada en correos electrónicos que no le correspondían, me aseguraba de guardar una copia. Si intentaba inmiscuirse en mis reuniones, lo anotaba. Registraba los comentarios extraños que me hacían, insinuaciones sutiles de que ya no estaba rindiendo como antes, o de que Claire era una mejor opción para ciertos proyectos. Empecé a sentir que vivía en un extraño juego manipulador, en el que era la única que veía los hilos que se movían. Pero no era solo Claire y Sara. Algunas personas en la oficina, gente que consideraba amigas, también empezaron a cambiar. Al principio fue sutil. Dejaron de invitarme a almorzar o me oía hablar con Claire como si ya formaran parte de su equipo.
Se sentía como si todos se pusieran de su lado, mientras yo era dejada de lado. Esto dolía más de lo que quisiera admitir. Eran personas con las que había trabajado durante años, a quienes había apoyado en las buenas y en las malas. Pero ahora se alineaban con Claire, no por lealtad o mérito, sino porque sabían hacia dónde soplaba el viento. Una tarde recibí un correo de uno de los gerentes senior, Greg, con quien había trabajado estrechamente durante mucho tiempo y en quien siempre había confiado. Me preguntaba si tenía tiempo para hablar, asegurando que era importante. Mi corazón se aceleró. ¿Sería este el momento en que todo se derrumbaría? Lo encontré en la sala de descanso, tratando de mantener la calma. «Hola, Kate, ¿cómo te las arreglas?», preguntó Greg, ofreciéndome una sonrisa cálida. Pero había algo en su voz, un matiz que me hizo sentir un nudo en el estómago. «Estoy bien. ¿Qué sucede?», respondí, intentando mantener mi voz firme, aunque ya intuía lo que venía. Dudó por un momento, pasándose una mano por el cabello, y dijo: «Mira, no sé cómo decir esto, pero la gente está empezando a hablar. Hay rumores sobre tu rendimiento. Dicen que te estás quedando atrás en algunos proyectos, que ya no eres tan confiable como antes. No sé cuánto de eso es cierto, pero pensé que debías saberlo». No podía respirar. Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Rumores sobre mi rendimiento. Había estado trabajando más duro que nunca para que todo funcionara a la perfección. Y sin embargo, parecía que alguien había sembrado esa idea en la cabeza de todos. ¿Quién dice exactamente eso?, pregunté, con la voz temblorosa a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura. Greg se mostró incómodo. No estoy seguro de quién lo inició, pero ha salido a relucir en varias reuniones. La gente empieza a cuestionar si sigue siendo la persona adecuada para el puesto. Asentí forzadamente, fingiendo estar bien, aunque por dentro hervía de rabia. Era ella. Era Sara. Tenía que ser ella quien difundiera esas mentiras. Lo había sospechado durante semanas y ahora tenía la confirmación. Esa noche no pude dormir. Mi mente bullía de pensamientos sobre cómo contraatacar. No podía dejarlo pasar. ¿Pero qué podía hacer? Si acudía a recursos humanos, me pedirían pruebas. Necesitaba algo más concreto que solo mi palabra. Algo que pusiera fin a todo esto, que finalmente expusiera la verdad. Pasé los días siguientes recolectando pruebas de forma discreta. Guardé correos electrónicos que no me parecían del todo correctos. Cualquier cosa que resultara sospechosa. Pero no quería centrarme solo en los chismes de la oficina. Sabía que había algo más. Necesitaba pruebas de que Sara estaba detrás de esto, de que intentaba sabotear mi carrera para beneficiar a su hija. Y entonces sucedió algo que lo cambió todo. Estaba en una reunión con algunos colegas cuando salí a buscar agua. Al volver por el pasillo, oí la voz de Sara. Estaba hablando con uno de los altos directivos, Mark, el director financiero, quien siempre había sido amable conmigo. Simplemente creo que es hora de que Claire dé un paso adelante, ¿sabes? A decir verdad, Kate ya no es la adecuada. Ella ya no maneja las cosas como antes. Quizás sea momento de hacer un cambio, por el bien de la empresa. Me quedé paralizada, apenas respirando mientras escuchaba sus palabras. No podía creer lo que oía. Sara no solo sugería a Claire como reemplazo, sino que activamente trataba de hacerlo realidad, moviendo hilos entre bastidores. Eso fue todo. Tenía todo lo que necesitaba. Los días siguientes fueron un torbellino de cálculos, emociones y una determinación silenciosa. Contaba con las pruebas necesarias, pero sabía que no bastaría con presentarlas a recursos humanos en forma de una lista de quejas. Tenía que asegurarme de que mi caso fuera irrefutable. No podía permitirme parecer emocional o errática. Tenía que ser precisa, profesional y lógica. Esto iba a ser una batalla por mi carrera, y lucharía con todas mis fuerzas. Lo más difícil de todo era decidir qué hacer respecto a mi papá. Aún no se había involucrado en nada de esto, y no sabía cuánto sabía realmente de lo que estaba haciendo Sara.
Solo podía imaginar lo traicionado que se sentiría si se enterara de que había actuado a sus espaldas. Pero no iba a permitir que la manipulación de Sara destruyera mi carrera, ni que mi papá se convirtiera en un peón en su juego. Esa noche, envié un correo a Recursos Humanos solicitando una reunión privada. Adjunté una breve explicación, diciéndoles que tenía algunas preocupaciones sobre la conducta en la oficina y que necesitaba tratar el tema con alguien que pudiera ayudar a resolver la situación. Me aseguré de que el tono fuera calmado y profesional. Nada en el mensaje daba a entender que ya estaba acusando a alguien, aunque sabía exactamente quién estaba detrás de todo esto. La reunión se programó para la tarde siguiente. Ya estaba reuniendo mis documentos cuando mi teléfono vibró. Era mi papá. Kate, ¿podemos hablar? He estado escuchando cosas extrañas últimamente. Sara mencionó algo sobre algún drama en la oficina. Me quedé paralizada, mirando la pantalla, sin saber cómo responder. Sabía que él estaba atrapado en el medio. Pero no iba a endulzar la verdad solo para protegerlo. Te encuentro en la oficina después del trabajo, le contesté, tomando aire profundamente. A medida que la tarde avanzaba, el peso de la inminente confrontación me oprimía. Había ensayado mentalmente todo lo que planeaba decir, pero sabía que no sería suficiente. Esto ya no se trataba solo de mi trabajo. Era una cuestión de exponer lo que Sara había hecho para socavarme. No tenía idea de cómo afectaría mi relación con mi papá, pero no podía dejar que eso me detuviera. No era solo su hija. Era una profesional y merecía ser tratada con respeto. La reunión con Recursos Humanos pareció durar horas, aunque en realidad fue solo una hora. Me senté frente a dos representantes, detallando todo lo que había experimentado. Les mostré correos en los que Claire era copiada en proyectos que claramente eran míos. Mensajes en los que Sara insinuaba que mi rendimiento no era suficiente. Reproduje la grabación de la conversación que había escuchado en el pasillo con Sara y Mark, en la que se sugería que Claire debía asumir mi rol. Sabía que ese era el momento en que todo cambiaría. No estoy pidiendo un trato especial, dije, esforzándome por mantener mi voz firme. Solo quiero ser tratada justamente. Quiero que mi trabajo hable por sí mismo. Lo que Sara está haciendo no solo es poco profesional, es algo personal. Está tratando de sacarme para beneficiar a su hija, y necesito saber que esto se toma en serio. Hubo una larga pausa mientras los representantes se miraban. No decían nada, pero pude ver que la evidencia que presenté tenía el efecto que esperaba. La estaban asimilando, dándose cuenta de cuán profundamente Sara había manipulado todo entre bastidores. Finalmente, una de las representantes, Lisa, habló. Kate, gracias por informarnos de esto. Investigaremos el asunto a fondo y tomaremos las medidas correspondientes. No toleramos este tipo de comportamiento en el lugar de trabajo. Asentí, sintiendo una oleada de alivio. Había hecho todo lo posible, y ahora el asunto estaba fuera de mis manos. Había expuesto a Sara por lo que era, y no habría vuelta atrás para ella. Lo único pendiente era cómo reaccionaría mi papá cuando le contara todo. Más tarde esa noche, la encontré en la oficina de mi papá, justo cuando la jornada comenzaba a terminar y la oficina se iba vaciando. Su rostro se iluminó al verme, aunque se notaba una leve mueca de preocupación en las comisuras de sus labios, la misma que mostraba siempre cuando estaba inquieto. Kate, ¿podemos hablar?, dijo con voz más suave de lo habitual. Pude notar que tenía algo en mente, aunque no sabía qué. Me senté, sintiendo la tensión entre nosotros, a pesar de saber que lo peor ya había pasado. ¿Qué sucede, papá?, dudó un instante antes de hablar. Anoche tuve una larga conversación con Sara. Ella lo admitió todo. Al principio no quise creerlo, pero ya no puedo ignorar lo que ha estado pasando. Lo siento, Kate. Debí haber prestado más atención. No supe qué decir. Una parte de mí quería estallar y reprocharle que no había visto lo que Sara hacía, pero otra parte sabía que él estaba haciendo lo mejor que podía y que tampoco era fácil para él. Sé que no fue fácil para ti, dije en voz baja, pero necesitaba que vieras la verdad. Esto no se trata solo de mi trabajo,
Es algo mucho más grande. Él asintió lentamente, con la mirada baja. He cometido errores. Pero te lo prometo, Kate, no permitiré que esto vuelva a suceder. Me aseguraré de que algo así no te pase a ti ni a nadie, bajo mi vigilancia. Sus palabras significaron más de lo que esperaba. En ese momento comprendí que, a pesar de todo, mi papá estaba intentando arreglar las cosas. No era perfecto y no íbamos a solucionarlo todo con una sola conversación, pero era un comienzo. Lo aprecio, dije con una voz más firme de lo que esperaba. Solo quiero ser tratada justamente. Trabajé duro para llegar a donde estoy, y no voy a permitir que nadie me lo arrebate. Las semanas siguientes fueron una especie de transición extraña. A Sara la apartaron de cualquier participación en la toma de decisiones de la empresa, y aunque técnicamente seguía empleada, ya no se hacía presente en la oficina. Claire también se fue. Sus perspectivas quedaron truncadas, y aunque no puedo decir que sentí lástima por ella, no pude evitar pensar que también había sido manipulada por su madre. Era joven, y esto sería una lección difícil de aprender para ella. En cuanto a mí, seguía siendo la coordinadora de marketing, trabajando duro cada día para demostrar mi valía, pero ahora ya no tenía que hacerlo bajo la sombra de la manipulación de Sara. Se sentía como un nuevo capítulo, uno en el que había recuperado el control de mi carrera, de mi vida y, lo más importante, de mi autoestima. Mi relación con mi papá era diferente, aunque no perfecta de inmediato. Sin embargo, sabía que había mejorado. Él se esforzaba más, estaba más presente, y comenzamos a tener conversaciones abiertas sobre aquello que se había quedado sin decir durante demasiado tiempo. Había una distancia entre nosotros que siempre existió, pero que poco a poco empezaba a cerrarse. No sabía si podríamos volver a lo que eran las cosas, pero eso ya no importaba. Lo importante era que avanzábamos. Un mes después, durante un almuerzo de equipo, Greg, el gerente senior, que me había alertado sobre los rumores, me acercó a un lado. Llevaba una sonrisa en el rostro que inmediatamente me puso en alerta. ¿Sabes?, dijo riendo. He estado aquí mucho tiempo y nunca he visto a alguien enfrentarse a Sara de esa manera. Fue impresionante, Kate. Hiciste lo que ninguno de nosotros tuvo el valor de hacer. Sonreí, sintiéndome un poco avergonzada, pero también orgullosa. No tenía mucha opción. Él se rió de nuevo. Bueno, ya tienes el respeto de la empresa, te lo has ganado, y estoy seguro de que todos estaremos observando cómo tu carrera despega a partir de ahora. Tienes un futuro aquí, sin duda. Era extraño escuchar esas palabras de alguien a quien había respetado tanto. Se sentía bien, pero también me hizo darme cuenta de algo importante. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. Había recuperado el control de mi carrera, de mi propia narrativa, y nada ni nadie podría quitármelo. La salida de Sara y Claire de mi vida no fue un gran acto de venganza, ni se trató de hacerlas sufrir. Fue más bien reclamar mi vida, mi futuro y el respeto que me había ganado. A través de toda esta experiencia aprendí mucho sobre mí misma. Descubrí que era más fuerte de lo que creía, que defenderme valía la pena y que a veces las luchas más difíciles son las que te enseñan quién eres realmente. Al final, no solo era una sobreviviente, era una luchadora y una ganadora.